Es un orgullo volver una vez más para hablar de el que tal vez sea el tema que más me apasiona, ¿no? Que es la antigua Roma. Es la cuarta ocasión que tengo para hablaros sobre uno de los periodos de la milenaria historia de la antigua Roma. En esta ocasión voy a viajar a la época de la República Romana, a la Tardorrepública o la República Tardía. El lema de la conferencia, como podéis observar en la imagen, es Hispania en guerra, Pompeyo contra Sertorio. Me voy a centrar sobre todo en la figura de Sertorio porque Pompeyo es mucho más conocido, aunque solo sea por ser el enemigo de Julio César, ¿no? Va a surgir a lo largo de la conferencia la figura de Julio César como hipotético continuador, ¿no? del propósito de este personaje, de Quinto Sertorio, que es un personaje muy complejo, es un personaje fascinante, bastante controvertido. Lo veremos a lo largo de la conferencia, sobre todo por la naturaleza de las fuentes literarias en las que nos hemos basado, ¿no? Para poder conocer este periodo. Y es un personaje también especialmente interesante para la zona de Levante, ¿no? Para nuestra comunidad, porque os voy a hablar de la guerra sertoriana o las guerras de Sertorio, cuyo escenario principal o uno de los principales fue sin duda Valencia y alrededores. Os sonará la destrucción de Valencia en el año 75 a.C., o la batalla de Saguntún y otros hechos bélicos que tuvieron lugar muy cerca de aquí y que forman parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra historia. Pues bien, primero, si os parece, voy a trazar un contexto histórico, tanto de cómo estaba la República Romana en ese momento, a la llegada de Sertorio, como de la península ibérica, ¿no? De la Hispania romana. Ya sabemos que los romanos son los herederos o los continuadores de la presencia de Cartago en la península y vamos a ver un poco qué pueblos constituían el territorio que hoy conocemos como España y Portugal. Pues bien, en cuanto a la República Romana en tiempos de Sertorio, voy a delimitarlo cronológicamente entre el 122 y el 72 a.C., ¿no? Que es el periodo en el que este personaje vivió, ¿no? La crisis de la República Romana en este periodo viene de la mano de una serie de cambios y transformaciones del modelo político y social de la República. La República va a ser sustituida al final de este periodo por una monarquía iniciada por Julio César, de alguna forma, y que va a ser consolidada por Octavio Augusto, el primer emperador, ¿no? como tal. Podemos observar en este sentido dos puntos de inflexión. La guerra social, que tiene lugar entre el año 91 y el 88 a.C., ahora os explico un poco en qué consistió, y el periodo silano, ¿no? Me voy a referir ya por primera vez a Cornelio Sila, porque va a ser un personaje fundamental y va a ser como el gran oponente de Sertorio y de aquello que Sertorio trataba de simbolizar, ¿no? Y de defender, ¿no? Sus ideales frente a la dictadura de Sila. Y esto sucede en los años 80 del siglo I a.C. Pues bien, la guerra social fue aquella que se desencadenó entre la ciudad, Roma, y sus aliados itálicos que ya disfrutaban de la ciudadanía romana, contra aquellos socios itálicos que todavía no habían alcanzado ese derecho, pero que sí que habían contribuido en gran medida a la conquista de la República, de las provincias republicanas, ¿no? Y se sentían menospreciados en este sentido y pelearon por conseguir este derecho. Y fue casi el primer conflicto civil. Luego se va a desencadenar lo que se conoce como la Primera Guerra Civil y su continuación en Hispania, es lo que me voy a centrar, que va a ser como el epígono de esta Primera Guerra Civil. La segunda seguramente la conozcáis más, porque es la que se desencadenó entre Pompeyo, que os voy a presentar hoy, y Julio César, que seguramente muchos de vosotros conoceréis con detalle. Cabe señalar en este sentido que no se trata de una crisis económica propiamente dicha, sino más bien de una serie de problemas derivados de la irregular distribución de los beneficios y un reparto desigual de las riquezas.
Ya los voy a nombrar las dos grandes facciones en las que se divide Roma en este momento, que son los optimates y los populares. Poco a poco iré profundizando en su ideal político y qué es lo que proponía cada una de estas facciones. Consecuentemente, aumentan las desigualdades. Hay un empeoramiento de las condiciones vitales y laborales y una serie de desajustes constitucionales que distorsionan el modelo de la república aristocrática clásica. Ahora me voy a centrar un poco en la situación de la península ibérica, de la Hispania. Aquí podéis observar una imagen, ahora os explico con detalle. ¿Cómo se encuentra la península ibérica en el momento de la llegada de Sertorio? Como os avanzaba anteriormente, la presencia romana en la península es una continuación de la presencia cartaginesa. Se crearon dos provincias, como podéis observar, con mandos permanentes a partir del año 197 a.C. Van a ser gobernadas por un pretor, que son la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. La Hispania Citerior tendrá como capital Tarraco y la Hispania Ulterior Córdoba, la actual Córdoba. Esta división se va a deber fundamentalmente a criterios de tipo militar, pues entre la población indígena se producían muchos escarceos pues que no aceptaban realmente la dominación romana. Y, como os decía, van a estar bajo el gobierno de un pretor y van a ir implementando poco a poco ese sistema de la administración romana. Tras la derrota cartaginesa, Roma se va a encontrar con un territorio enorme, compuesto por un conjunto muy heterogéneo de pueblos indígenas que en líneas generales pueden dividirse en dos grandes grupos. Los que ocupaban la costa levantina y el sur peninsular, como lo podéis ver aquí marcado, y los que habitan en el interior y la costa atlántica y cántabra. Hasta el siglo III a.C. se pueden distinguir en la parte septentrional un grupo céltico que ocupaban desde las montañas litorales hasta la Sierra de la Demanda y de Cuenca, el Valle del Ebro, las costas gallegas, hasta la desembocadura del Tajo, a la altura de Lisboa aproximadamente. La meseta central peninsular va a estar ocupada, en principio, por lo que muchos autores griegos y latinos llamaban como celtíberos. Al oeste de estos podemos encontrar a los betones y a los vacceos en la cuenca central del río Duero, los lusitanos, los famosos lusitanos, luego hablaremos con más detalle de ellos, porque van a ver en la figura de Sertorio a un nuevo Viriato. Supongo que conoceréis la figura heroica de Viriato y ese gran enfrentamiento que tuvo con la República. Pues bien, los lusitanos van a ocupar la zona entre el Tajo y el Duero. En el extremo noroccidental habitaban los galaicos, seguidos de los astures y de los cántabros. Y la franja costera, que va desde la parte francesa de los Pirineos, Cataluña, hasta Murcia y el Valle del Guadalquivir, van a estar ocupada por los íberos. Y luego hay una zona que se puede delimitar como del Guadalquivir occidental, que los romanos de la época conocían como Turdetania. Evidentemente, la administración romana se va a servir del latín como elemento aglutinador, civilizador de romanización. Durante el siglo II se van a producir las primeras fundaciones por parte de veteranos de las guerras de conquista. Es el caso, por ejemplo, de Itálica, de Córdoba y de Valentia, la Valentia Edetanorum. Pues bien, desde el principio las tres van a acuñar moneda de bronce con leyendas latinas. Ahora voy a hacer un inciso en las fuentes literarias clásicas de la época y voy a trazar una serie de semblanzas del personaje de Sertorio para que podáis observar cómo era contemplado por los autores casi contemporáneos. Como os decía, tanto la figura de Sertorio como personaje histórico y los eventos diplomáticos y bélicos en los que participó son muy complejos y muy controvertidos y es un verdadero problema historiográfico. Como os adelantaba anteriormente, esto viene determinado por la naturaleza de las fuentes
vamos a encontrar ya breves notas sobre el personaje de Sertorio, incluso en De Bello Gallico, ¿no? en la Guerra de las Galias de Julio César, pero no va a hacer una interpretación crítica de los eventos ni a favor ni en contra. Pero ya Julio César se hace eco de este personaje. Es interesante ese aspecto. Luego encontramos a Salustio, que a partir del 44 a.C., en sus historias, va a mostrarnos a un Sertorio como un personaje vil, tiránico, y va a determinar un poco la visión a posteriori que van a tener otros autores que le van a seguir, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Tito Livio, que entre el 29 a.C. y el 17 va a publicar, o va mejor a escribir su famosa Historia de Roma, Ad Urbe Condita, en 142 volúmenes, y los referentes a la guerra de Sertorio los conocemos realmente a través de la epítome y de los resúmenes de Floro. Pues bien, en el capítulo 92 va a plasmar de modo muy claro esa actitud antisertoriana. También podemos citar a Velleio Patérculo en su obra A Marco Vinicio, en unas breves notas sobre el tema de la guerra de Sertorio, va a alabar fundamentalmente a Pompeyo y va a criticar mucho al frente sertoriano porque lo ve como un elemento que va a hacer peligrar lo que es la legalidad romana hasta el momento. Pero el más extenso testimonio sobre Sertorio y su entorno lo vamos a encontrar sobre todo en el historiador griego Plutarco, que muchos conoceréis, y en su celebérrima obra Vidas paralelas, redactada entre el 96 y el 120 después de Cristo. Pues bien, en el tomo cuarto se ocupa de la vida de Sertorio y de la vida de Pompeyo. En esta vida de Pompeyo también entre el capítulo 17 y 20 va a recoger algunos de los hechos de Sertorio, y también en la vida de Eúmenes, que es el personaje griego con el que le compara en los capítulos 20 y 21. Seguramente sabréis que la obra de Plutarco se caracteriza sobre todo por la particularidad de su estructura. Es decir, que toma a dos personajes, uno griego y uno romano, que Plutarco relaciona por su dedicación o por una característica en común, y los trabaja en profundidad, redactando sus biografías, para luego realizar una comparación de ambas y extraer una serie de conclusiones. De ahí el nombre de Vidas paralelas. Como ocurre con muchos trabajos de la literatura clásica, nos ha llegado incompleta. Por desgracia, se conservan 48 biografías. Afortunadamente, las de Sertorio y Pompeyo son unas de ellas. Y Plutarco sí que nos va a presentar una imagen favorable a Sertorio como un hombre tranquilo, sosegado, paciente y bondadoso, y sobre todo y ante todo con un gran talento militar. Nos habla de un Sertorio completamente romano, como un elemento civilizador, en contra de otras visiones que veremos a continuación. Y eso se debe a su virtud, el hecho de que tuviera un gran carisma y fuera seguido por los indígenas, que veremos a lo largo de la conferencia que el propósito de Sertorio no era en absoluto lograr la independencia de la Hispania romana, de la metrópoli, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino de continuar batallando y luchando contra la facción silana para, en algún momento, emprender, ¿no?, la invasión de la península itálica y llegar hasta Roma y poder establecer el statu quo anterior a la dictadura silana. Plutarco dirá de él, para que veáis un poquito esta visión, ¿no? Dice, más fiel y humano que todos ellos. Y es que lo está comparando con otros grandes líderes militares de la antigüedad, como son Antígono, Filipo y nada más y nada menos que Aníbal. Dice, más fiel y humano que todos ellos, no menos prudente que ninguno, tan solo les fue inferior en la fortuna, hasta caer asesinado como cabecilla de unos bárbaros. Y ya de paso os anticipo el fin violento de Sertorio, que va a ser traicionado por sus más cercanos seguidores. Luego veremos quiénes son. Otra de las fuentes
importantes para conocer la figura de Sertorio, y va a ser diametralmente opuesta a la de Plutarco, es Apiano, que entre el 160 y el 165 va a redactar una historia de Roma que abarca hasta el año 35 a.C. Pues bien, en su libro primero, que dedica a Iberia, vamos a encontrar un resumen del conflicto de las guerras sertorianas, y nos presenta a un Sertorio como un hombre cruel y hostil a Roma, que en este caso se lucra de su carisma, ¿no?, para conseguir la adhesión de los indígenas, y al final lo presenta como un personaje que se barbariza, como un bárbaro, ¿no?, como un líder de los bárbaros, aunque no le va a quedar más remedio que reconocer su enorme talento militar. De hecho, lo compara con Aníbal, pero en este caso no lo compara en sentido positivo, porque Aníbal es el el mayor enemigo que tuvo Roma, ¿verdad? Vamos a encontrar, por un lado, pues, una tradición favorable y otra no tanto al general proscrito, que no deja de ser Sertorio, pero es obvio que ninguna de las dos es completamente cierta, ¿no? Hay que coger las fuentes clásicas con precaución, y nos tenemos que apoyar en otras fuentes, ¿no?, como las arqueológicas, que también nos han dejado vestigios y testimonios que nos permiten completar o abordar el personaje de una manera crítica, ¿no?, más realista, si se quiere. Pues bien, la opinión de Apiano también se funda mucho en el hecho de que en un momento dado de la guerra sertoriana, Sertorio se va a apoyar en otro de los grandes enemigos de Roma, que es Mitrídates VI, el rey del Ponto. Luego entraré en detalle sobre este pacto, pero se fundamenta en este intento de alianza con uno de los grandes enemigos de Roma para tacharlo de traidor, ¿no? Porque también me gustaría plantearos un lema, ¿no?, en este sentido, como Sertorio, si es un héroe o un traidor. Y al final de la conferencia podréis extraer vuestras propias conclusiones fundamentadas en los vestigios arqueológicos que dicen las fuentes clásicas, y acabaré la conferencia trazando una visión de cómo se ha abordado la figura de Sertorio en la literatura contemporánea. Supongo que conoceréis a Gabriel Castelló, que es un escritor valenciano, que ha escrito una trilogía muy interesante, la trilogía de los Antonio, de Valentia, y en su primer volumen, en Valentia, habla con sumo detalle de este conflicto, ¿no?, y ha sido una fuente muy lúcida, ¿no?, en este sentido. La propaganda sertoriana encontrada en restos arqueológicos, como os decía, va a contradecir en muchas ocasiones la opinión de Apiano, porque Sertorio va a constituir en Osca, la actual Huesca, como su capital, ¿no? Y ahí va a constituir un senado a la manera romana, integrada por indígenas, y va a fundar una academia, una famosa academia, una escuela, en la que con maestros griegos y latinos va a formar a los hijos de la aristocracia indígena para civilizarlos, también como rehenes, ¿no?, para tener controlada a esa aristocracia, pero con la ficción de que en un futuro hipotético van a poder cubrir puestos importantes de esa administración de la península. O sea que además de gran militar, Sertorio también era un hábil político. Voy a entrar de lleno ya en la figura histórica propiamente de Quinto Sertorio, en su biografía, ¿no?, en sus comienzos. Sobre todo hay que decir que es un personaje histórico de trasfondo militar, como vais a ver. Yo creo que si Sertorio hubiera tenido la capacidad de redactar sus propias memorias de sus campañas, así como hizo Julio César, sería un personaje parangonable. Es uno de los grandes militares de la historia de Roma, es decir, mucho, porque hubieron muchos grandes militares, y Sertorio es uno de ellos, y va a ser admirado a posteriori por otros grandes militares. Es decir, que la memoria de Sertorio va a continuar vigente a lo largo de los siglos, ¿no? Aunque Sertorio es de extracción humilde, sí que hay que decir que tenía un estrecho vínculo con la aristocracia romana, pero este hecho va a dificultar su ascenso en el cursus honorum. Lo va a conseguir a través del ejército.
demostrando su habilidad como hábil estratega, va a conseguir suplir esa carencia inicial que tuvo por cuna, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Su primera campaña va a ser la célebre Guerra de Yugurta, en la que se va a poner a las órdenes de Cayo Mario. Algunas fuentes lo citan como un tío suyo, como si fuera sobrino de Cayo Mario. De hecho, la gran autora australiana Colin McCullough, que en su celebérrima saga de Señores de Roma, presenta al personaje de Sertorio como un sobrino de Cayo Mario, y eso va a determinar en una gran medida la evolución del personaje. Tras sus éxitos en la Guerra de Yugurta, continúa a las órdenes de Cayo Mario. Cayo Mario sabréis que es conocido como el tercer fundador de Roma y es el que realmente conformó la legión romana clásica, ¿no?, tal y como la conocemos, y gracias a esa habilidad consiguió imponerse a cimbrios y teutones, sobre todo en las batallas de Aquae Sestiae y Vercellae. Pues bien, en el año 101, en la batalla de Vercellae, en la que finiquita, ¿no?, a los teutones, va a contar con la inestimable ayuda de Quinto Sertorio como lugarteniente. Luego, con esto, por cierto, se va a ganar un gran prestigio militar y va a alcanzar el tribunado. Va a ser un tribuno militar. Y el siguiente conflicto importante, que es la guerra social, que yo os he adelantado anteriormente, va a ejercer como legatus a las órdenes de Cayo Mario y liderando una de las facciones de los populares. Hay que reseñar que ya entonces, por este periodo, Sertorio ya visita la península. Es decir, que cuando comienza el conflicto propiamente dicho, Sertorio ya ha tenido contacto con diversas tribus, con el terreno, y además hay un hecho bélico muy interesante en el que Sertorio consiguió evitar la aniquilación de toda una legión romana y por ello mereció la corona gramínea, ¿no?, en recompensa a ese hecho heroico. Es decir, que antes de erigirse, ¿no?, en líder o gran líder de los lusitanos, y ya había demostrado su habilidad militar en la península. En el año 90 a.C. es elegido cuestor de la Galia Cisalpina. Va escalando en ese cursus honorum, pero tras expirar su cargo ejercerá, como os he dicho, como legatus en el conflicto de la ciudad con sus socios itálicos. Durante años, populares y optimates, vuelvo una vez más a ellos, son las dos facciones enfrentadas en Roma, pero con la llegada de Cayo Mario como líder de los populares y de Lucio Cornelio Sila como líder de los optimates, esa disputa política se va a trasladar al campo de batalla. La victoria del segundo, de Lucio Cornelio Sila, y su nombramiento como dictador va a provocar que los líderes que quedaban de la facción popular tengan que huir para evitar las proscripciones, las crueles proscripciones de Sila, y se van a localizar en puntos muy concretos: Sicilia, norte de África, Liguria e Hispania. Hispania, en este caso, será el destino de Sertorio. En el año 82, con la entrada de Sila en Roma, se parece poner fin a este conflicto civil. Como os decía, Sila va a ser proclamado dictador y va a confiar en un joven Pompeyo, ya os lo presento, para que finiquite esos pequeños núcleos de resistencia, sobre todo en Sicilia, en el año 82 a.C., en norte de África. Pompeyo se impone a los líderes sertorianos en el año 81. Uno de ellos va a ser Perpena Bento. Va a ser importante luego, porque se va a convertir en uno de los lugartenientes de Sertorio, y este Perpena va a tener que huir a Sardinia y de ahí huirá a la península en un momento dado que os citaré un poquito más adelante. Sertorio, como os decía, fue un miembro activo del gobierno de Cayo Mario. Viajó a la península ibérica en calidad de pretor. Cuando toma el poder Sila, nombra a otro pretor, con lo cual acaba siendo un político rebelde, ¿no? Y ahí empieza un poco ese periplo de Sertorio para intentar
seguir manteniendo viva la llama de los populares, alimentarla y conseguir, en un momento dado, volver a restaurar ese statu quo anterior al gobierno de Sila. Nos encontramos ante un personaje singular, como estáis viendo. Ya Theodor Mommsen, el gran historiador, premio Nobel de Literatura, autor de esa historia de Roma fundamental, dice que su talento probablemente no tenía parangón entre los romanos. Es mucho decir, pero toda una institución Mommsen en este caso. Algunos estudiosos han querido ver en la figura de Sertorio a un demócrata comprometido ideológicamente, al capitán del último movimiento de resistencia popular o al promotor, como os he dicho, de la romanización. En cuanto a la muerte de Sertorio, aquí os muestro una imagen de Holbein el joven, que representa a Sertorio en una de sus victorias. Os voy a mostrar un poco la imagen iconográfica de Sertorio antes de abordar el fin, y luego ya entraré de lleno en lo que es el desarrollo del conflicto. Otra imagen clásica es de Léon Palier, que es un pintor francés de origen brasileño. Aquí ya podéis ver a la famosa cierva blanca, luego os hablaré de ella. Fue muy importante, sobre todo entre los lusitanos, que eran muy supersticiosos. Pues bien, la muerte de Sertorio se produce al final del conflicto en la península, toda una serie de deserciones. Habían perdido la fe en su líder, y la causa sertoriana ya deja de ser lo que era, simplemente un espejismo. Sertorio se convierte en una sombra de sí mismo, lo cual nos lleva a una conspiración por parte de sus lugartenientes más allegados, el principal de ellos, Perpenavento, que, aprovechando una supuesta victoria realmente ficticia, invita a un banquete a Sertorio, y entre 10 confabulados le asestan toda una serie de puñaladas y acaban con su vida. En este sentido, Plutarco nos muestra a un Sertorio bastante ingenuo, aunque realmente no sería eliminado por Perpena por odio personal o por su poder personalista. Sertorio se había convertido ante todo en un gran obstáculo para conseguir la reconciliación con la República. Hacia el final de este periodo había perdido todo su carisma, y en este sentido al final decidieron darle muerte para no seguir perpetuando una situación que no tenía salida. Voy a entrar ya de lleno en lo que es la guerra sertoriana, para no dilatarlo más, que podemos acotar cronológicamente entre el año 82 y 72 a.C. Tras una dilatada estancia de Sertorio en Mauretania, al final de este periodo acaba en el norte de África, incluso llega a liarse con un reyezuelo de esta provincia. Es llamado por los lusitanos, que estaban descontentos con el gobierno senatorial, y hacia el año 80 a.C. ya podemos ver a Sertorio en la península con un conjunto de fuerzas heterogéneas, entre las cuales cuenta con algunos mauretanos, 3.000 romanos leales, tropas adiestradas, y este va a ser el pistoletazo de salida del conflicto que se va a desencadenar a lo largo de una década. Pues bien, los lusitanos acogieron a Sertorio, como os decía, como un auténtico héroe. Lo van a reconocer enseguida como su jefe indiscutido, viendo en él a un nuevo Viriato, ¿no? El gran líder caudillo lusitano que tan solo 70 años antes había liderado ese conflicto contra Roma. Para ellos, Sertorio encarna al buen romano, al general aguerrido y al hombre dotado de cualidades sobrenaturales. Como podéis ver, aquí el tema de la cierva es importante porque los lusitanos eran muy supersticiosos, y en un momento dado adopta como mascota Sertorio a esta cierva blanca que llama Diana, y que, bueno, de alguna forma ve a la figura de la diosa Diana encarnada, ¿no? en esta cierva, y va
a propalar, ¿no?, la ficción de que en sueños la diosa le va a transmitir una serie de mensajes premonitorios que le van a permitir vaticinar el futuro. Una vez ganada la adhesión de los lusitanos, que van a ser la tribu indígena que más va a nutrir a las tropas de Sertorio, se va a imponer una disciplina militar romana en la que va a conseguir, pues, acotar muchos aspectos del modo de guerrear de los lusitanos. Incluso los va a dotar de armas y cascos, escudos, etcétera, para, como dice Plutarco, acostumbrarlos a las armas, a la formación y al orden de la milicia romana, y quitando de sus incursiones el aire furioso y terrible que redujo sus fuerzas a la forma de un ejército de grandes cuadrillas de bandoleros que antes parecían. Cita Plutarco en este caso. Pues bien, desde el inicio, con estas escasas fuerzas, Sertorio consigue imponerse al gobernador Fufidio y al protector Cota a orillas del Betis. A pesar de disponer de estas fuerzas inferiores, Sertorio es capaz de poner en jaque a los ejércitos consulares. Durante el verano del año 80 va a internar en Sierra Morena, y por ahí van a poder acceder al territorio de los lusitanos propiamente, y va a comenzar una guerra de guerrillas, ¿no? Va a conseguir poner en jaque a los ejércitos porque no están acostumbrados a este tipo de guerra, ¿no? Amenazado Sila decide enviar al procónsul Cecilio Metelo Pío, célebre personaje porque había sido uno de los protagonistas de la guerra de Yugurta. Estamos en el año 79 a.C. y lo envía a la ulterior como procónsul para intentar frenar la sedición. Iniciará una campaña en Lusitania con una serie de operaciones contra los betones que se va a extender por tierras de Extremadura. Por su parte, Sertorio va a dividir sus tropas de la siguiente forma. Manda a Irtuleyo, que es uno de sus lugartenientes más importantes, a detener a las legiones de Domicio Calvino, que venían bajando por la Hispania Citerior y que marchaban hacia tierras de Turdetania para intentar unirse con las tropas de Metelo. Irtuleyo va a salir victorioso en Consabura y va a movilizarse hacia el valle del Ebro y va a conseguir frenar al gobernador de la Galia Narbonense hacia la altura de Ilerda. Mientras tanto, Sertorio va a conseguir levantar el sitio de la Cóbriga. Estaba siendo, en ese momento, atacada por las tropas de Cecilio Metelo. En ese momento, Sertorio va a legar Lusitania a su lugarteniente Irtuleyo y se va a trasladar para afianzar su poder en el Valle del Ebro. Estamos en el año 77 a.C. Hay que decir que estos hechos históricos es difícil de precisar tanto cronológicamente como geográficamente, porque las fuentes no nos han legado demasiados datos, ¿no? Y en este sentido hay mucha niebla, ¿no?, en cuanto a las operaciones militares del conflicto. Pues bien, nos vamos a encontrar con el primer gobierno, el de Sertorio, que se va a enfrentar a la legitimidad de Roma. Para garantizar el apoyo, va a exhortar a los hispanos a sustentar el nuevo gobierno, invitándolos a colaborar en su empresa y sancionando una mayor cuota de participación e integración de los indígenas. Así establece en Osca, como os decía, su base principal, su capital, la Volscan de la época, que ya en ese momento está acuñando denario con leyenda en su lengua natal. Y en este sentido, todo lo que orquesta Sertorio le va a predisponer a los pueblos de Hispania contra Roma. Este es Cayo Mario, pues ya os he hablado del conflicto civil con Sila. Este es Sila. Aquí una representación de la muerte de Sertorio, unas imágenes más iconográficas. Esta es un poquito más conocida, de Vicente Cutanda, y así os ilustro un poco
lo que comentaba anteriormente del fin de Sertorio. Aquí os comentaba que ya en la Osca de Sertorio se acuñaba moneda, denario. Esta es una imagen. Y quería llegar aquí, que es un poco la distribución de las fuerzas en la península en el momento culminante del conflicto. Estamos hacia el año 76 a.C., que marca un verdadero punto de inflexión, porque aparece la figura de Pompeyo, que va a ser nombrado procónsul de la Hispania Citerior. Pompeyo ya era un general bastante laureado, era conocido por sus soldados como el Grande o Magno, por sus hazañas militares, y en el momento en el que llega Pompeyo a la península, también lo hace Perpena, que ya os he comentado anteriormente, y consigue traer a la península hasta 20.000 efectivos de tropas disciplinadas romanas que va a conseguir equilibrar la balanza. Hay que tener en cuenta que Pompeyo, cuando desembarca en la península, lo hace con 50.000 hombres, y el equilibrio en este momento era difícil. Se puede decir de alguna forma que los recursos de la República eran mucho más notorios que los apoyos que podía conseguir Sertorio entre la población indígena. Pues bien, lo que va a intentar impedir Sertorio, ante todo, es la conjunción de los dos grandes ejércitos senatoriales, el de Cecilio Metelo, que está operando en la Hispania ulterior, y el ejército de Pompeyo, que viene bajando desde la Galia Narbonense a través de la Hispania Citerior para intentar lograr esa conjunción y poner en jaque a Sertorio. Pues bien, en algún momento consigue Pompeyo llegar hasta la Hispania Citerior cruzando a través del Ebro, y envía a uno de sus legados a Cartago Nova para operar a espaldas de Sertorio. En este momento, Sertorio tenía 4 ejércitos regulares de unos 20.000 hombres operando a lo largo y ancho de la península. Envía a Perpena para intentar frenar a Pompeyo, tiene a Herenio, que son todos sus lugartenientes, operando en la retaguardia de Perpena, manda a ir Tuleyo a intentar frenar a Metelo en la Hispania ulterior para evitar esa conjunción, y él permanece en el interior para intentar continuar reclutando tropas y poder acudir a las zonas de conflicto. En este momento se produce uno de los hechos bélicos más notables, que es el sitio de Laurón, que era una población a priori a favor de la causa sertoriana, pero ante la presencia imponente de Pompeyo se pasa a su favor, la sitia Sertorio. Pompeyo tiene que volver hacia atrás intentando capturar a Sertorio entre su ejército y la ciudad. Lo que no sabía Pompeyo es que Sertorio había enviado una legión por su retaguardia, y el que se vio atrapado en este momento fue Pompeyo, que logró escapar por muy poco y perdió hasta 10.000 hombres. Es decir, fue una gran merma para su ejército. Sertorio castiga a la población de Laurón por haberse pasado a su enemigo y salva a la población, pero quema la ciudad hasta los cimientos. Llegamos al año 75. Este es Pompeyo. Bueno, es una imagen bastante clásica, supongo que lo conoceréis. Esta es una lápida que conmemora alguna de las victorias de Sertorio ante las tropas senatoriales. Y voy a llegar en breve a este punto. Antes se produce lo que se conoce como la batalla del Turia y la posterior destrucción de Valentia, año 75 a.C., por parte de Pompeyo. No sé si conocéis el episodio. Es muy interesante, luego entraré en detalle sobre él y sobre los restos arqueológicos que se han hallado, por ejemplo, en la zona de la Almoina y demás.
Pues bien, en este momento, uno de los lugartenientes de Sertorio, Herenio, perece en batalla. Es una gran derrota para Sertorio, pierde hasta 10.000 de sus efectivos y, para intentar resarcirse, va a atacar a Pompeyo en la que se conoce como la batalla del río Sucro. Esta es una imagen, una recreación de dicha batalla. Fue un combate muy indeciso, porque se produjo una victoria de cada una de las partes en una de las alas de los ejércitos. ¿Y por qué se produce este enfrentamiento? Porque ni Sertorio ni Pompeyo deciden esperar a Metelo. Sertorio porque no quiere enfrentarse a sus dos enemigos y Pompeyo porque no quiere compartir la gloria de derrotar al general rebelde. El combate, como os he comentado, quedó indeciso. Ambos bandos tuvieron una victoria en una de sus alas. Sertorio atacó al legado Lucio Afranio, que comandaba a la izquierda pompeyana, pero cuando se enteró de que sus hombres retrocedían ante el ataque de Pompeyo, que lideraba a su derecha, dejó a cargo a algunos generales y salió a enfrentar directamente a Pompeyo. Pudo reunir a los guerreros que estaban en desbandada, insuflar ánimos a los que todavía resistían y luego ordenó una carga contra Pompeyo que venía persiguiéndolos y logró forzar la retirada. Debe mencionarse que en medio del combate Pompeyo, que iba a caballo, fue atacado por un gran guerrero que luchaba a pie. El procónsul consiguió cortarle la mano, pero fue herido levemente en la pierna, y en ese momento es cuando las tropas sertorianas atacan y Pompeyo se ve obligado a abandonar su caballo, su casco de oro y todos sus adornos. Y justamente en ese momento es cuando los rebeldes empiezan a pelearse por ese botín y dejan de perseguir a Pompeyo. Y fue una gran oportunidad perdida de poder dar una gran derrota al general Optimate. Entre tanto, Afranio, que se había liberado, ¿no?, de alguna forma de la presión de Sertorio, consigue avanzar, tomar el campamento enemigo, pero sus soldados se entretienen demasiado en el saqueo de dicho campamento y cuando ya lo abandonan, chocan de frente con las tropas de Sertorio que volvían, ¿no?, del campo de batalla y consiguen también realizar una gran matanza de soldados pompeyanos. En definitiva, Sertorio perdió 5.000 efectivos, Pompeyo unos 6.000 y quedó la lucha en tablas. De todas maneras, Sertorio va a conseguir recomponer sus fuerzas, mientras que Pompeyo y Metelo van a conseguir reunirse un poco más adelante. Se va a producir en los próximos meses un nuevo combate en Segontia, en este caso desfavorable a las armas sertorianas, mientras que Metelo se dirige a la Galia y Pompeyo a la Celtiberia. Sertorio se va a obsesionar con perseguir a Pompeyo, por eso de que Metelo, pues el prestigio de Metelo como personaje veterano de la guerra de Yugurta, él creía que era mucho más difícil poder vencerlo y se empecina en perseguir a Pompeyo, que en este momento está atacando Clunia. Consigue entrar en Clunia Sertorio y levantar el sitio. De nuevo queda el combate en tablas y cada uno va a hibernar en un área concreta. Lo va a hacer Pompeyo entre los vascones. En este momento se produce la fundación de Pompaelo, que es la actual Pamplona, y Sertorio se va a refugiar entre los lusitanos. Es en este momento cuando va a intentarlo el apoyo de Mitrídates VI, el rey del Ponto. Con este nuevo aliado lo que pretendía era conseguir apoyo económico, suministros y una flota que debía desembarcar en el año 74 en el puerto de Dianion, la actual Denia, que era la principal base naval de Sertorio. Este es Mitrídates VI, el rey del Ponto, otro de los grandes enemigos de Roma. Aquí podéis ver la costa levantina, algunos de los hechos bélicos que os he nombrado. Destaca el puerto de Dianion, como os decía. Pues bien, a cambio de un pequeño contingente de tropas
que va a enviar Sertorio a Armenia, que va a ser invadida por Mitrídates, consigue 3.000 talentos con los que va a conseguir pagar a sus tropas, pero realmente este pacto va a tener muy poco o escaso impacto en el conflicto. La campaña del año 74 comienza con un ataque conjunto de Pompeyo y Metelo para destruir las bases sertorianas en el interior del país. Pompeyo va a sitiar Palantia y Metelo va a invadir Bilbilis y Segóbriga. Ambos se van a reunir en Calagurris, que es uno de los centros neurálgicos del poder sertoriano, pero Sertorio, de nuevo, gracias a su habilidad, va a conseguir levantar el sitio. Pompeyo marchará de nuevo a la Galia a dar descanso a sus tropas y Metelo a la ulterior, a la Hispania ulterior. La estrategia de Pompeyo a continuación va a consistir en intentar atacar las ciudades para provocar a Sertorio, ¿no? Para que presentara batalla en campo abierto, pero Sertorio hábilmente va a rehuir el combate sabiéndose en inferioridad numérica. El año 73 a.C. ya se van a enfrentar solo Pompeyo y Sertorio. El año 73 es un año muy interesante porque da comienzo lo que se conoce como la Tercera Guerra Servil, ¿no? Os sonará el personaje de Espartaco, ¿no? En este momento tiene lugar ese conflicto, la Tercera Guerra Civil, la Guerra de los Esclavos, sobre todo en el sur de la península itálica, liderada por el propio Espartaco y por Criso y otros líderes descontentos, gladiadores, esclavos, etcétera, y va a distraer mucho a la República, que ya no va a insistir tanto en enviar tropas a la península y va a confiar en que Pompeyo definitivamente consiga o bien expulsar o acabar con la causa sertoriana. Al final, Pompeyo consigue desalojar a Sertorio de la meseta. Sertorio va a intentar afianzar su poder de nuevo en el Valle del Ebro, pero en definitiva solo va a conservar algunas plazas litorales y algunas ciudades importantes, como es el caso de Calagurris, de Ilerda o de Osca, ¿no? Ante las escasas expectativas de éxito, ya en este momento, como os decía, va a empezar a perder apoyos tanto entre la población indígena como entre los romanos leales a su causa. Por tanto, las relaciones con los pueblos nativos se van a enturbiar y vamos a encontrar en este momento a un Sertorio tiránico, que va a tomar una decisión muy controvertida, y es que va a ordenar matar o vender como esclavos a los alumnos rehenes de la célebre academia que había fundado en Osca. Fue casi el último capítulo antes de su muerte violenta a manos de sus más leales seguidores a través de ese múltiple apuñalamiento. Y aquí una imagen de Pompeyo celebrando el éxito. Tras la muerte de Sertorio, Metelo va a licenciar a sus tropas, algunas permanecerán en la península, y Pompeyo va a comenzar una política de captación dirigida a los pueblos hispanos y recompensa a sus aliados con bienes materiales y privilegios. Esto va a ser importante de cara al conflicto que se desencadenará unas décadas después contra Julio César. Pues así se extingue el último resquicio de la resistencia militar de los populares, y habría que esperar más de una década para que se encumbrara otro personaje con un ideal semejante, que es el caso de Julio César. Ahora me gustaría centrarme en la destrucción de Valentia, año 75 a.C. Aquí una imagen del primer emblema de la ciudad, la cornucopia. Valentia de Tanorum era una de las principales ciudades y últimos baluartes de la causa sertoriana de origen itálico, porque era una colonia romana. Pues bien, en el año 1987, en el 2002, tienen lugar una serie de excavaciones en la zona de la Almoina, que ha demostrado que en este momento se produce un hecho violento. De hecho, las propias excavaciones van a demostrar que se produce un hiatus cronológico hasta la época augustea,
y se encuentra un gran nivel de incendio. Se van a encontrar hasta 14 cuerpos de jóvenes mutilados. Es un episodio bastante espeluznante porque sufrieron toda suerte de mutilaciones. La verdad es que es interesante, pero nos da a entender la ferocidad del conflicto, ¿no? Hasta qué punto podía llegar el enemigo, ese encarnizamiento para acabar con su moral, ¿no? De alguna forma. Os voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, esta es la Valentia republicana, ¿no? Ahí tenéis el Cardus, el Decumanus, el Foro, los principales monumentos de la ciudad. Aquí una imagen de los combates en las calles de Valentia, después de la batalla del Turia, entre las murallas y la orilla del río. Y aquí uno de los cuerpos mutilados que se encontraron en las excavaciones. Como podéis observar, falta las partes inferiores. Esta es la panoplia y las armas que se encontraron junto con los huesos. Y ahora, para finalizar, si os parece, voy a trazar pues, un recorrido por la figura de Sertorio a través de la literatura contemporánea, o no tan contemporánea, porque en este caso se trata de Pierre Corneille, el gran dramaturgo francés que escribió una tragedia en 5 actos con el título de Sertorius en el año 1662. No es su mejor obra, es la parte final, ¿no?, de su trayectoria como dramaturgo. Luego, muy interesante, la figura de Colin McCullough, de la gran escritora australiana. Aquí os he puesto las portadas más emblemáticas de los 3 primeros volúmenes de la saga de Señores de Roma, Masters of Rome, en la que Sertorio tiene cierto protagonismo, el primer hombre de Roma, la corona de hierba y, sobre todo, en los favoritos de la fortuna, porque Colin McCullough le va a dedicar capítulos enteros a la figura de Sertorio y a su desempeño como gran militar. Aquí tenéis a Gabriel Castelló, autor valenciano. Valentia me parece una obra muy lograda, muy conseguida, de esa primera parte dedicada a los Antonio de Valentia. En este caso, la novela se divide en varias partes. La primera tiene lugar en el siglo III, en plena decadencia romana, y narra la historia de uno de los descendientes del protagonista, de Antonio Naso el Joven. La segunda parte nos va a narrar las aventuras de este personaje a través de las costas mediterráneas, comerciando con el vino de su tierra, y sobre todo el desarrollo del conflicto de la guerra sertoriana en tierras levantinas. Y por último, otro gran autor de novela histórica como es Pedro Santamaría, en esta novela Rebeldes, las campañas de Sertorio en Hispania, que publica Pamies en el 2015, es prácticamente el último autor que se ha hecho eco de la figura de Sertorio y de la guerra sertoriana. Tengo entendido que el gran Santiago Posteguillo, en su próxima novela dedicada a Julio César, va a hablar en detalle también de este periodo, así que esperamos con ansia que así sea.